Así que tenemos dos ejemplos aquí, donde se nos da la magnitud de un vector, y su dirección, y la dirección es dándonos un ángulo que forma con el eje X positivo. Lo que tenemos que hacer es pasar de tener esta magnitud y este ángulo, esta dirección, a averiguar cuáles son realmente las componentes X, E y de este vector. Entonces, como siempre, pausa este video y ve si puedes resolver esto por tu cuenta. Muy bien, ahora trabajemos juntos en esto, y en realidad solo implicará un poco de trigonometría. Entonces, queremos descomponer este vector en sus componentes horizontal y vertical, o en sus componentes X, E y. Así que podría dibujar su componente horizontal así. Así que se verá como no, déjame dibujarlo, puedo hacer un trabajo mejor que eso. Entonces, se verá algo así. Esa es su componente horizontal, o su componente X. Y luego su componente vertical se verá así. Se va a ver así. Ese es su componente vertical. Y observe, si agrega el componente horizontal y el componente vertical, obtendrá su vector original. Ahora, acabo de construir un triángulo rectángulo. Y en este tipo de triángulo rectángulo, podría usar, en realidad, algunas de mis definiciones trigonométricas más básicas. O la forma más simple, que es la definición SOHCAHTOA de las funciones trigonométricas. Podría entrar en la definición del círculo unitario más adelante. Pero si quiero averiguar la magnitud de esta base, justo aquí, vemos que es adyacente a este ángulo de 50 grados. No es la hipotenusa, es el otro lado el que forma el ángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica se ocupa de la adyacente y la hipotenusa? Bueno, podríamos poner un pequeño recordatorio aquí. SOHCAHTOA. Bueno, el coseno trata con la adyacente sobre la hipotenusa. Entonces podríamos decir que si llamo a esto X la longitud de nuestro componente X, podríamos decir que el coseno de 50 grados de nuestro ángulo va a ser igual a la longitud del lado adyacente X sobre la longitud de nuestra hipotenusa, que es la magnitud del vector, sobre 4. Entonces, si quiero resolver X, simplemente multiplico ambos lados por 4. Entonces podría obtener 4 veces el coseno de 50 grados. 4 veces el coseno de 50 grados. Es igual a X. Ahora, ¿qué pasa con el componente Y? El componente Y, ¿qué va a hacer? Bueno, que ese lado, la longitud de ese lado, es opuesto al ángulo, el ángulo de 50 grados. Entonces, ¿qué función trigonométrica trata con el opuesto y la hipotenusa? Bueno, eso es seno. Entonces sabemos que el seno de 50 grados va a ser igual a Y sobre la longitud de la hipotenusa. Y sobre 4. Entonces podemos multiplicar ambos lados por 4 y obtenemos 4 veces el seno de 50 grados. El seno de 50 grados es igual a Y. Entonces, si no tengo una calculadora, podría escribir que este vector, podría escribir como, si lo escribo en forma de componente, es el componente X y 4 coseno de 50 grados. Y su componente Y es 4 seno de 50 grados. Y es posible que notes algo interesante aquí. Tengo el coseno del ángulo. El ángulo que formamos con el eje X positivo. Lo tengo para la coordenada X. Tengo el seno en la coordenada Y, y luego lo multiplico por la magnitud del vector. ¿Puedo hacer eso siempre? Bueno, resulta que sí. Y esto surge de la definición del círculo unitario de las funciones trigonométricas. La definición de círculo unitario de funciones trigonométricas. Coseno. Si tiene un círculo unitario, entonces el círculo unitario se ve así.
Un círculo unitario tiene un radio de 1. El coseno es la coordenada x de la intersección del círculo unitario y el seno es la coordenada y. O si tuvieras un vector de magnitud 1. Sería el coseno de ese ángulo. Sería la componente x. Si tuviéramos un vector unitario en esa dirección. Y luego el seno sería el componente y. Bueno, no tenemos un vector unitario. Nuestro vector tiene una magnitud de 4. Es 4 veces más grande que un vector unitario. Por lo que cada uno de los componentes será 4 veces más grande. Por eso es que multiplicamos x. El coseno de 50 por 4 para obtener el componente x. Y tomamos el seno de 50 y lo multiplicamos por 4 para obtener el componente y. Y eso será útil cuando pensemos en este de aquí. Pero podemos sacar nuestra calculadora y aproximarnos a lo que van a hacer. Así que déjame sacarlo. ¿Dónde está mi calculadora? Muy bien, ahí vamos. Entonces, 50, estoy en modo de grado, debo asegurarme, entonces 50 grados. Tomaré el coseno y lo multiplicaré por 4. Entonces por 4, es igual a 2, aproximadamente 2.57. Entonces esto es aproximadamente igual a 2.57. Es nuestro componente x. Y luego nuestro componente y. Nuestro componente y. Si tomo 50 grados. Y si tomo el seno y luego lo multiplico por 4. Obtengo aproximadamente 3.06. 3.06. Y vemos que aquí, este componente x parece que es un poco más de 2,5. Y este componente y parece que es un poco más de 3. Así que todo salió bien, a pesar de que este es un tipo de gráfico descuidado dibujado a mano. Muy bien, ahora vamos a abordar este. Esto es interesante porque el punto terminal, cuando lo dibujamos en la forma estándar, está en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cuáles serían los componentes x, e y aquí? Y se puede decir de inmediato. Porque estamos en el segundo cuadrante. ¿Nuestro componente x será negativo y nuestro componente y será positivo? Bueno, podríamos recurrir exactamente a lo que hicimos allí. Podríamos decir que este vector será la magnitud. Su componente x será su magnitud multiplicada por el coseno del ángulo que se forma en el eje x. Positivo. Coseno de 135 grados. Y su componente y va a ser la magnitud multiplicada por el seno del ángulo que forma con el eje x. Positivo. Y habremos terminado. Y podemos evaluar cada una de estas cosas, para poder obtener, déjame sacar mi calculadora de nuevo. Entonces, si tomamos 135 grados, y si tomo el coseno de eso, y luego lo multiplico por 10 veces, obtengo aproximadamente menos 7.07. Eso es aproximadamente 7.07 negativo. Y luego, si tomo el seno, vamos a ver algo muy similar. Así que 135 grados. Y tomo el seno de eso. Obtengo 0.707 positivo. Entonces permítanme multiplicar eso por la magnitud. Por 10. Es igual a 7.07. Así que 7.07, y lo vemos aquí. Esto es aproximadamente. Parece que es un poco más de 7. Parece que es un poco más de 7 en esa dirección. Y habríamos terminado, y podrías decir bien. Una vez más, ¿cómo funcionó esto? Bueno, si tuviera un círculo unitario justo aquí. Y si tuviera un vector unitario. Entonces su punto terminal estaría en el círculo unitario. Que iba exactamente en la misma dirección. Todavía formaba 135 grados. Este punto justo aquí, tendría las coordenadas coseno de 135 grados. Seno de 135 grados. Permítanme hacerlo un poco más visible. Este punto justo aquí,
Coseno 135, seno de 135 serían sus coordenadas. O para este vector unitario de aquí, que va en esa dirección, su componente x sería coseno de 135. Y su componente y sería seno de 135. Bueno, el vector que nos interesa tiene 10 veces la magnitud de un vector unitario en esa dirección. Entonces, su componente x tendrá 10 veces la magnitud, y también lo es su componente y. E incluso podrías recurrir a tus definiciones de SOHCAHTOA para resolver esto. Podríamos construir un triángulo rectángulo si queremos. Podríamos decir aquí está. Podríamos decir aquí está mi componente x. Ese es mi componente x. Será algo así. Y luego ahí y luego mi componente y va para que parezca algo así. Lo estoy dibujando un poco impreciso. Pero podría dibujar eso. Déjame dibujarlo un poco mejor. Mi componente y se verá así. Un triángulo rectángulo. Y si quiero esta magnitud. La magnitud de este lado inferior. Diría bien. Mira. Sé que si esto es de 135 grados. Este ángulo de aquí es suplementario. A eso. Ángulo de 45 grados. ¿Y qué función trigonométrica trata con adyacente e hipotenusa? Bien, coseno. Así que podría decir que el coseno de 45 grados es igual a la longitud de esto. Así que déjame llamar a la longitud de eso. Oh, no sé, déjame llamarlo x. Entonces la longitud de esto. X. Sobre el hipotenusa. Sobre 10. Multiplica a ambos lados por 10. Obtienes 10 veces el coseno de 45 grados es igual a x. Y el coseno de 45 grados es la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces esto va a ser 5 raíces cuadradas de 2 es igual a x. Y podrías decir, espera. Pensé que se suponía que esto era negativo. Bueno, de la forma en que lo acabamos de resolver ahora. Con nuestro triángulo rectángulo. Acabamos de calcular la magnitud de este lado. Y luego tendríamos que razonar. Está bien, no vamos a hacer 5 raíces cuadradas de 2 a la derecha. Vamos a hacer 5 raíces cuadradas de 2 a la izquierda. Entonces, la magnitud en la dirección x. O no la magnitud, nuestro componente x. Debería decir, será menos 5 raíces cuadradas de 2. Y podría hacer exactamente el mismo razonamiento para decir, bueno, 10 coseno de f. Es 10 seno de 45 grados nos dará la magnitud del componente y. Y ese será nuestro componente y. Entonces, exactamente lo mismo. Esto va a ser 10 seno de 45 grados. Que son 5 raíces cuadradas de 2. Y si sacamos nuestra calculadora, evaluarían aproximadamente estas cosas allí.